Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que Noé, el justo en la tierra, fiel y hallado irreprensible ante los ojos del Señor, se dispuso a construir el arca que Dios le había ordenado. En la quietud de la mañana, mientras el brillo del sol comenzaba a asomarse tras el horizonte, el eco de sus herramientas resonaba, marcando el ritmo del mandato divino. Aquella obra monumental, hecha de madera de ciprés, era un símbolo de esperanza y de juicio, un refugio para los justos que el Señor preservaría. En medio de las risas burlonas de los que le rodeaban, la fe de Noé se mantenía firme. Los hombres de su generación, ciegos a la advertencia divina, se dedicaban a sus deleites mundanales, ignorando la palabra de advertencia que brotaba de los labios de Noé. Era un tiempo de corrupción profunda, donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 6:5. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Génesis 6:8. Los animales iban llegando, cada uno por su especie, guiados por la mano soberana del Creador. Elefantes, jirafas, aves y toda criatura viviente se acercaban al arca, como si un poderoso imán los atrajera. Noé, atónito y asombrado, contemplaba la escena. Con cada par que cruzaba el umbral del arca, una certeza se reafirmaba en su corazón: el juicio del Señor se acercaba. Pasaban los días, y con ellos, las advertencias del justo resonaban por la tierra. Arrepentíos, clamaba, mientras su voz se perdía en el sarcasmo de sus contemporáneos. Un diluvio viene, trae remordimiento y la oportunidad de redención. Pero el mundo se hundía en el escepticismo, y Noé se sentía cada día más aislado, como un faro en medio de la tormenta que ya se avecinaba. Finalmente, las nubes comenzaron a congregarse en el cielo. Tormentas no vistas antes en la tierra estaban por desatarse. Noé, lleno de temor y reverencia, entendió que había llegado el momento. Mientras la última criatura tomaba su lugar dentro del arca, el corazón de Noé se llenó de esperanza, pero también de tristeza. Se dio cuenta de lo que estaba por venir, y cuando las puertas del arca se cerraron, una profunda calma reinó en el aire. Pasaron 7 días, y al 7º día, el cielo se rompió. La lluvia comenzó a caer, primero suavemente, y luego con una intensa furia. El sonido del agua golpeteando el arca resonaba como un tambor, y el viento rugía en una sinfonía de destrucción. Pero dentro del arca, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras estaban a salvo. La mano del Señor los guardaba. Ellos estaban en la oscuridad del juicio, pero también en la luz de la redención. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, destruyendo toda carne que tenía aliento de vida, conforme a la palabra del Señor, Génesis 7:23. Mientras las aguas aumentaban, Noé se preguntó: Señor, ¿has olvidado tu promesa? Pero en su corazón sabía que Dios era fiel. En cada gota de lluvia, escuchaba un susurro: espera. Pasaron semanas, y la dificultad se volvió una prueba de fe. Cada momento dentro del arca era una oportunidad para recordar la verdad de la promesa y el propósito divino, y así, en medio del diluvio universal, Dios tenía un plan que iba más allá del juicio, el inicio de un nuevo pacto con la creación. Mientras las aguas comenzaban lentamente a ceder, el arca se posó sobre las montañas de Ararat, un símbolo de esperanza y renacer. Al mirar por la ventana del arca, la tristeza y la desesperación del mundo antiguo se hacían evidentes. Pero pronto, la voz del Señor resonaría de nuevo, trayendo no solo un mensaje de destrucción, sino uno de redención que daría comienzo a una nueva era, un nuevo pacto. ¿Qué más puede venir de esto, oh Dios?, se preguntó Noé, mientras la paz comenzaba a asentar en su corazón. Aceptando lo desconocido, Noé aguardaba con ansias la revelación de lo que vendría. Lo que él no sabía aún era que una paloma llevaría en su pico una rama de olivo, símbolo de paz y nuevo comienzo. Un acto que abriría el camino hacia una esperanza aún mayor, el inminente regreso de la armonía a la creación por medio del Salvador prometido. Así, el plan soberano de Dios estaba en marcha, un misterio que pronto revelaría su esplendor. Mientras las aguas del diluvio comenzaban a disminuir, Noé observaba con asombro el paisaje que se expandía ante él.
Las cimas de las montañas parecían emerger lentamente de un mar de destrucción, como si el mismo suelo respondiera a la voz del Creador. En su corazón, una mezcla de emociones se agitaba, desde la tristeza por la pérdida de la humanidad hasta la esperanza por el futuro que Dios había prometido. Pasaron días en los que el silencio se hizo tangible, y el eco de la tormenta se desvaneció como un susurro lejano. Noé escuchaba el suave murmullo de las aguas que se retiraban, llevando consigo los vestigios de un mundo antiguo y corrupto. La atmósfera se llenaba de un aire nuevo, un aire de renovación, y con ello, Noé sintió la necesidad de actuar conforme a la voluntad de Dios. Un día, mientras contemplaba las gotas de agua que aún permanecían sobre el arca, se decidió a soltar una paloma. La envió con la esperanza de que encontrara un lugar donde posarse, un indicio de vida donde antes no había más que caos. La paloma, con su vuelo ligero, se perdió en la neblina. En el fondo de su coraje, Noé supo que este acto significaba mucho más que un simple intento de sondar los territorios. Era un paso hacia la restauración divina. Los días se alargaron en la espera, y tras un tiempo que sintió eterno, la paloma regresó con un indicio de esperanza. En su pico, traía una rama de olivo. El corazón de Noé se llenó de júbilo al reconocer el símbolo de paz y renacimiento. Era la confirmación de que la tierra había comenzado a sanar. El Dios de la creación había escuchado su clamor, y el tiempo del nuevo comienzo había llegado. Mientras tanto, el espíritu de la angustia había comenzado a filtrarse entre los miembros de su familia. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, al ver el vacío del mundo exterior, se preguntaban por lo que podría suceder después. Su madre, reconociendo la inquietud en sus rostros, les recordó que Dios había prometido no destruir la tierra de nuevo con aguas. Él es fiel en sus promesas, les decía, y sus palabras eran una luz en medio de la sombra. Finalmente, llegado el día, Dios habló a Noé desde el cielo. Sal de tu arca, tú y tu esposa, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Así, obedientemente, Noé abrió la puerta del arca. El aire fresco lo envolvió como un abrazo renovador, y los rayos del sol comenzaron a calentar sus rostros después de tanto tiempo en la fría oscuridad. Una vez fuera, se postró en la tierra, dando gracias a Dios por su misericordia. Entonces, construyó un altar, ofreció sacrificios como un acto de adoración y gratitud, y en ese momento de devoción, el Señor habló de nuevo, y he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Génesis 9:9. Un pacto que abarcaba toda la creación, prometiendo que nunca más volvería a haber un diluvio que destruyera la tierra. Noé escuchaba atentamente mientras el eco de la voz de Dios resonaba en lo profundo de su ser. Este es el signo del pacto que establezco, un arco iris en las nubes, que será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Las palabras de Dios inyectaron claridad y dirección en su corazón, mientras el arco iris comenzaba a brillar en el cielo, uniendo los cielos y la tierra en un milagroso despliegue de luz. Noé sintió el peso del futuro sobre sus hombros. El peligro del juicio había pasado, pero la responsabilidad de preservar la rectitud había sido depositada en ellos. Mirando hacia el horizonte, comprendió que su misión estaba lejos de concluir. En su corazón, una pregunta susurrada se elevó hacia el cielo: ¿qué nuevos caminos nos revelarán, Señor? Era el inicio de una aventura guiada por fe y obediencia, un viaje hacia lo desconocido, donde el pacto de Dios llevaría a un nuevo pueblo hacia el cumplimiento de su soberano propósito. Así, el plan de Dios estaba en movimiento, un nuevo misterio aguardando su gloriosa revelación. Noé y su familia miraban alrededor, cautivados por la magnificencia del nuevo mundo que se desplegaba ante ellos. El aire fresco traía consigo el aroma de la tierra reanimada, y en sus corazones, un nuevo vigor comenzaba a crecer. A medida que recorrían el paisaje renovado, sus pies tocaban el suelo anteriormente cubierto por las aguas, un recordatorio de la gracia de Dios. Con cada paso que daban, el recuerdo de lo que había sido se desvanecía lentamente, dejando espacio para una esperanza vibrante. Noé habló a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, instándoles a mirar hacia adelante con fe. Así como Dios ha sido fiel en sus promesas, nosotros también debemos ser fieles en nuestra labor.
somos los portadores de un nuevo pacto. El eco de su voz resonaba en la vastedad, afianzando la determinación en sus corazones. Poco después de comenzar a explorar el mundo exterior, Noé se encontró con una colina elevada. Desde esa posición, podía ver los restos de lo que alguna vez fue un jardín proliferante, ahora salpicado de flores silvestres que comenzaban a florecer en colores vibrantes. Este lugar, mis hijos, será nuestra casa, proclamó, y unánimemente, sus corazones ardieron de alegría. Sin embargo, mientras repercutían las risas de sus hijos, algo en el corazón de Noé se inquietaba. Sabía que no solo avanzaban hacia un futuro brillante, sino que también debían enfrentar los ecos de un pasado reciente. La maldad existía antes del diluvio, y aunque el juicio de Dios ha pasado, no debemos ser descuidados, recordó. Necesitamos construir no solo un hogar, sino un altar donde podamos recordar su fidelidad. Con esa resolución, Noé y su familia se pusieron a trabajar, plantando, construyendo y adorando al Dios que los había salvado. Al caer la tarde, el cielo se colmó de colores cálidos, y el sonido de sus voces alabando al Creador resonaba en el aire. Era un himno de gratitud que elevaba su espíritu hacia lo alto, mientras edificaban un nuevo altar, el mismo que había elevado con sacrificios. Una sombra se movió en el horizonte. Noé fijó su mirada hacia esa dirección y su corazón se detuvo un instante. A lo lejos, las tierras parecían oscurecerse, como si un velo de sombra cubriera la luz que irradiaba el nuevo comienzo. ¿Veis eso?, preguntó Noé, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Algo se acerca. Sus hijos se dieron la vuelta, y juntos miraron con temor, dividiendo la esperanza con un sentimiento de incertidumbre. En medio de la creciente inquietud, de repente, la voz del Señor resonó en su corazón. Teme no, Noé, pero prepárate. Otro gran plan se aproxima. Las palabras regocijaron y al mismo tiempo inquietaron el corazón de Noé. ¿Cuál podría ser este nuevo propósito? No era el diluvio, él lo sabía, con certeza. Pero como siempre, Dios tenía una dirección, un llamado. ¿Serían pruebas y desafíos que fortalecerían su fe o un nuevo comienzo que abriría otro camino de redención? El viento sopló entre ellos, y el arco iris, aún visiblemente vibrante, permaneció como un recordatorio de la promesa divina, pero también como un sigiloso desafío. Mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, Noé sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La historia de la humanidad aún tenía muchas páginas en blanco que esperarían ser llenadas bajo su liderazgo y la guía divina. La incertidumbre sobre el futuro agitaba su espíritu, no con miedo, sino con la certeza de que el plan de Dios iba más allá de lo que podían imaginar. Así, el misterio seguía presente, envolviendo el camino a seguir mientras el viento susurraba entre las hojas. ¿Cuál será el siguiente capítulo en el relato de la redención de la humanidad? A la mañana siguiente, Noé se despertó con la luz del alba brillando intensamente sobre su rostro. La claridad del nuevo día lo llenó de una mezcla de reverencia y expectativa. Miró a su alrededor, su familia trabajaba afanosamente en los campos, sembrando semillas que prometían una cosecha abundante. Con el eco de la voz del Señor aún resonando en su corazón, sabía que debían estar listos para lo que estaba por venir. Después de orar al Dios Altísimo, reunió a su familia. Hijos, los días que vienen son importantes, dijo con solemnidad. Dios nos ha traído aquí por un propósito, y necesitamos discernir su voz en todos nuestros caminos. Sem, el mayor, asintió con firmeza, mientras Cam y Jafet intercambiaban miradas de preocupación. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, un extraño viento comenzó a soplar, trayendo consigo un ligero murmullo que parecía susurrar misterios antiguos. Oíd, dijo Noé, poniendo atención al aire. Parece que la creación misma habla hoy. Sin embargo, un oscuro presagio nublaba el corazón de Noé. Sabía que, aunque Dios había prometido nunca más destruir la tierra con agua, las inclinaciones del corazón humano podrían arrastrar a las generaciones futuras hacia la maldad. Reconociendo ese peligro, añadió, construyamos un lugar de refugio espiritual, un tabernáculo para adorar y recordar las maravillas de nuestro Señor. Así,
la familia de Noé se dedicó no solo a cultivar la tierra, sino a construir un espacio donde pudieran congregarse y buscar a Dios con fervor. Cada piedra que colocaban, cada elemento que unían en su altar, era una declaración de fe. A medida que los días avanzaban, Noé observaba cómo la devoción de su familia iba creciendo, y su visión del futuro se tornaba más clara. Sin embargo, aquel extraño viento no cesaba. Parecía arrastrar consigo más que brisas de primavera, en su sopor traía efluvios de advertencias. Una mañana, mientras Noé oraba en el nuevo altar, una visión poderosa lo atravesó como un rayo. Un inmenso campo de destrucción, hombres y mujeres llorando en su desesperación, y el eco de sus gritos era un recordatorio del dolor y la angustia que había precedido el diluvio. «Esto debe ser advertido», murmuró. Repentinamente, mientras luchaba con la increíble visión, su mente se detuvo en la voz del Señor: «La tierra volverá a ser probada, Noé. La corrupción no dormirá. Debes prepararte». Con urgencia, Noé se dirigió a su familia, quien lo esperaba con ojos inquietos. «Hijos, el Señor está mostrando su camino. No podemos ignorar su advertencia. Cada día es una oportunidad para volverse a Él y advertir a los que aún no han comprendido su benevolencia». Los jóvenes compartieron su temor, pero también su deseo de actuar. Cam sugirió: «Quizás podrían comenzar a hablar con los vecinos, a advertirles de lo que el Señor ha revelado. La gente debe saberlo». Con un nuevo espíritu de unidad, decidieron que no solo edificarían un altar, sino que también compartirían el mensaje de redención que tenían en sus corazones. Noé sabía que esto no sería fácil, el eco de la malignidad aún podía resonar en muchos corazones, pero estaban dispuestos a ser heraldos de la verdad. Mientras el sol se ocultaba nuevamente, una nube comenzó a formar en el horizonte, y un misterio profundo envió escalofríos por la espalda de Noé. Con firmeza y fe, susurró un pacto nuevo en su corazón, mientras la familia, en su unión, miraba con determinación el camino que habían elegido. «El plan de Dios es aún mayor de lo que imaginamos», reflexionó Noé. «Pronto veremos la manifestación de su gloria. Pero, ¿cuál será el costo de nuestra obediencia? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para hacer luz en medio de la oscuridad?» En ese instante, mientras el cielo se oscurecía gradualmente y las estrellas comenzaban a parpadear, supo que la historia que se desarrollaba ante ellos apenas comenzaba. La revelación divina que se despliega sugiere que quizás, muy pronto, la verdadera prueba de su fe está a punto de ser desatada. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, Noé se sintió urgentemente llamado a la acción. El viento aún soplaba con fuerza, trayendo consigo la resonancia de susurros y advertencias que solo él parecía escuchar. «Es tiempo de que nuestro mensaje sea conocido», declaró, y su voz se llenó de fervor. «No solo edificaremos un altar, seremos embajadores de lo que el Señor ha revelado». Él y sus hijos se reunieron al caer la noche, buscando el entendimiento en el silencio del campo lleno de estrellas. Noé alzó la vista al cielo, recordando las promesas de Dios, y sintió en su corazón como la desesperación de la humanidad clamaría nuevamente por escuchas dispuestos a ser portadores de luz. «Vamos a nuestros vecinos», propuso Sem, lleno de resolución. «Debemos llevarles el mensaje del arrepentimiento. Dios ha mostrado su compasión, pero la maldad no puede permanecer impune». Cam intervino con ganas: «Algunos se reirán y otros desestimarán nuestras palabras, pero hay quienes están dispuestos a escuchar». «Aún hay tiempo», Noé asintió, comprendiendo que la espera había terminado. «Con cada paso que demos, el Señor nos guiará». Recuerden las palabras de Deuteronomio 31, 6, «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios es contigo en donde quiera que vayas». Sus ojos brillaban de resolución mientras sostenía el corazón de su familia. Aquella noche, la familia de Noé salió con antorchas encendidas, atravesando los senderos de su hogar hacia las poblaciones cercanas. La oscuridad del bosque les envolvía, y el viento aullador parecía incrementar el sentido de urgencia. Con cada paso, recordaban la advertencia del Señor:
la cual pulsaba en sus corazones como un tambor divino. Tan pronto llegaron al pueblo, la risa y el bullicio de la vida cotidiana los rodearon, y el contraste con el mensaje que llevaban era abrumador. Se agruparon en el centro del pueblo, donde el sonido del tamborileo de la vida era más fuerte. «Escuchad», exclamó Noé, alzando su voz mientras que el eco resonaba en la noche. «El Altísimo está llamando a la humanidad de vuelta a Él. Arrepiéntanse. El Señor está advirtiéndonos de un juicio venidero». Los ojos de los aldeanos se volvieron hacia ellos, algunos con desdén, otros con inquietud. Algunos murmuraban, se burlaban, y otros sencillamente ignoraban su llamado. ¿Nuevas advertencias de un antiguo loco?, decían entre risas. Pero un pequeño grupo se acercó, con miradas llenas de curiosidad y temor. «¿Qué queréis decir con juicio?», preguntó uno de ellos, un joven llamado Eliab. Sus ojos estaban llenos de duda, pero un rayo de esperanza iluminaba su mirada. Noé se sintió impulsado a contar su historia. «Vimos el juicio de Dios en el diluvio. Él es fiel para guardar su promesa, pero también para juzgar la maldad», respondió con pasión. Al oír la historia de la destrucción y la gracia, un silencio comenzó a reemplazar las risas. «Si hay tiempo, ¿cómo podemos volvernos hacia Él?», preguntó Eliab, y el corazón de Noé se sintió lleno de esperanza. «Volved con sinceridad a Dios. Él es misericordioso», explicó. «Conviértanse y encontrad la redención que Él ofrece». Mientras hablaban, sobre ellos se posó una sombra inquietante, la oscuridad del cielo se asociaba con el peso del mensaje. Noé sintió otra vez la presión del viento ominoso, y sabía que el tiempo se apremiaba. Las miradas de algunos aldeanos se volvían hacia el horizonte, donde la tormenta reunión empezaba a tomar forma. Con el corazón palpitante, supo que podría haber un costo para su valentía. «No es solo un llamado, es también una oportunidad», decía mientras apretaba las manos de sus hijos, comprendiendo que al advertir a otros, también se estaban a sí mismos validando su fe. Pronto, ¿qué pasará si el cielo se abre nuevamente? Esa pregunta colgaba en el aire, mientras la noche se tornaba más oscura y el viento comenzaba a rugir con más fuerza, indicando que los designios de Dios se movían en cada rincón de la tierra. En medio del conflicto humano y la risita burlona, la historia de redención estaba por revelarse en una escala jamás vista. La familia de Noé, ahora en medio de su misión de advertencia, enfrentaría pruebas que pondrían a prueba no solo su fe, sino también la tenacidad del plan divino. ¿Quién abrirá su corazón en esta noche oscura?, pensó mientras se preparaban para un tiempo de revelaciones y desafíos. Así, la historia que se desarrollaba, marcada por la soberanía y el juicio de Dios, tomaría un giro inesperado. ¿Cuál sería el destino de aquellos que se resistían a escuchar? ¿Podrían encontrar refugio antes de que la tormenta que se cernía se desatara? La espera del juicio estaba por comenzar, y con ella, la evidencia de un Dios que actúa en la historia del hombre. A medida que las palabras de Noé resonaban en la plaza, un profundo silencio se apoderó de los presentes, como si el mismo cielo contuviera el aliento. La atmósfera se cargaba de tensión, y los rostros, antes burlones, comenzaron a mostrar matices de preocupación. El viento, que parecía haber cobrado vida, soplaba con insistencia, llevando consigo las advertencias de lo alto. «Noé», murmuró Jafet, preocupado. «Los corazones de ellos son duros como piedra. ¿Cómo pueden ellos aceptar lo que decimos?». Con un profundo suspiro, Noé miró a su hijo y dijo: «Recuerda lo que dijo Isaías en 55 horas y 11 minutos, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». Mientras el viento rugía, un fulgor en los ojos de Eliab captó la atención de Noé. «Nosotros queremos escuchar», dijo el joven, su voz temblando. «¿Cómo podemos encontrar la salvación que prometes?». Esa pregunta ardía en el aire como un fuego divino, y Noé, sintiendo la urgencia del momento, dio un paso al frente. «Volved a Dios con vuestras almas», clamó. «No es suficiente con oír mi voz,
debéis confesar vuestras transgresiones y abandonarlas. Él es fiel y justo para perdonar. Un murmullo de inquietud surgió entre la multitud. Algunos comenzaron a dudar, tal vez recordando de manera temerosa las historias de sus ancestros sobre la fidelidad de Dios. Pero la mayoría aún se aferraba a su escepticismo. Noé sintió una punzada en el corazón, pero su fe se alzaba como una bandera en el viento. Las puertas de su gracia están abiertas. Pero, ¿cuánto tiempo permanecerán así? La noche se oscureció aún más y una brisa helada recorrió el lugar. De repente, un trueno distante resonó en el cielo, como un augurio de lo que estaba por venir. Noé miró a sus hijos, recordando las promesas de Dios, ellos también sentían el peso del mensaje y la presión de la inminente tormenta. Dios ha sido paciente, dijo Noé, pero su juicio a veces debe ser manifestado. Recordad las palabras del Salmo 7:11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. El grupo a su alrededor empezaba a manifestar ansiedad, veían las nubes que se aglutinaban en el horizonte, oscuras y amenazantes. «Retírate de este lugar, Noé», gritó uno de los aldeanos, «no hables de diluvios y juicios, nuestro bienestar está en nuestros propios esfuerzos». Esa risa burlona resonó y su eco continuó por el aire frío. Entre tanto desánimo, Eliab se atrevió a alzar su voz nuevamente. «Pero ¿y si él es verdaderamente justo? Y si hay esperanza, debemos buscarla antes de que sea demasiado tarde». El joven se giró hacia la multitud. ¿No deseáis saber la verdad de aquellos días de antaño? ¿Cuántos más verán la oportunidad que se presenta alzando nuestras voces? Noé, sintiendo el fervor en las palabras de Eliab, dijo que la valentía del remanente sea la luz en esta oscuridad. Levantemos un clamor a Dios. Lo que piensan como locura es en realidad nuestra salvación, porque Dios no se burla de lo que el hombre siembra. Mientras el cielo rugía cada vez más, sin advertencia, una lluvia ligera comenzó a caer. Cada gota era un recordatorio del juicio ancestral, un eco de los tiempos antiguos. El temor se entrelazaba con la desesperación, y aunque algunos comenzaban a retirarse, otros se acercaban a escuchar. La familia de Noé, sentada en la intersección de la fe y la duda, sabía que este era el momento decisivo. La oscuridad no solo era externa, la batalla en los corazones iba más allá. Recordad, mis amados, dijo Noé, las palabras de Ezequiel 18:30, convertíos y volved de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea causa de ruina. El viento aullante se volvió un crescendo, y cuando otra sacudida de trueno resonó, Noé sintió que su misión iba más allá de la advertencia. Era ahora un llamado a la redención, y mientras las sombras crecían, supo que Dios estaba a punto de revelarse de manera poderosa entre los hombres. Es posible que muchos se nieguen a creer, pensó. Pero aún hay tiempo, y en esta tormenta, veremos la gloria del Señor. La oscuridad, sin embargo, aún guardaba secretos, y lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. Pronto todo cambiaría, porque el plan soberano de Dios iba a desplegarse en la profundidad del juicio y la misericordia, y su voz resonaría de nuevo en la tierra. La lluvia, al principio apenas un murmullo, se intensificaba, y su sonido se transformaba en un canto ominoso. Las gotas caían con urgencia, como si el cielo mismo intentara romper el silencio del corazón de aquellos que escuchaban a Noé. La preocupación llenaba el aire, algunos se cubrían la cabeza con sus ropas, y otros miraban ansiosamente hacia los cielos en busca de un signo divino. Escuchadme, insistió Noé, su voz resonando con gravitas entre el estruendo del viento. Este es el tiempo de la salvación, la oportunidad que se nos ha dado para cambiar nuestros corazones. No es solo un diluvio que se acerca, sino una invitación a volver a nuestro Creador. Escuchad las palabras del profeta Amós, buscarme y vivir, Amós 5:4. Hoy, cada uno tiene la opción de elegir la vida sobre la muerte. Eliab, sintiendo una chispa de esperanza en su interior, se unió a su padre. La fidelidad de Dios es para todos los que claman a Él. Regocijaos, pues en su misericordia hay un refugio, exclamó, atrayendo algunas miradas compasivas y otros murmullos de duda.
Sin embargo, aquellos semblantes marcados por la burla ahora comenzaban a mostrar esbozos de reflexión, mientras el torrente de lluvia crecía, también nacía el murmullo de la multitud. ¿Habrá realmente una salida?, preguntó una voz entre el grupo. ¿Se puede hallar redención aún en medio de la tormenta? Noé aprovechó la oportunidad, animado por el eco de inquietud entre ellos. Así como Jonás fue recibido por la gran pieza divina de la creación y redimido en las profundidades del mar, así también hoy, si hay honestidad en vuestras almas, Dios está al alcance de los que le buscan. Recordad lo que dijo el Salmo 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. No estáis aquí por casualidad, el tiempo es propicio para volver a él. Las nubes, aglomerándose en un gris sombrío, comenzaron a retumbar con más fuerza. Noé sintió que cada latido en su pecho se alineaba con la urgencia de sus palabras. Algunos se acercaron, con el alma titilante entre la fe y la duda, mientras otros seguían murmullando, atados al desprecio. De repente, un estruendo estremecedor partió el cielo, y un relámpago desgarró el aire, iluminando brevemente los rostros de los presentes. El miedo se apoderó de ellos, y algunos comenzaron a retroceder, buscando refugio en la familiaridad de sus antiguos ídolos y prácticas. No, no huyáis, exclamó Jafet, al comprender el peligro que corrían. Esto es el reclamo de un Dios que espera ser escuchado. No permitáis que el temor os desvíe de la verdad. Pero en medio de la confusión, una joven se puso de pie, su corazón pulsando con la inquietud de un nuevo despertar. Yo creo en la esperanza que ustedes traen, en la posibilidad de redención. Deseo volver, dijo con voz clara. La multitud quedó en silencio, los corazones comenzando a abrirse a la posibilidad de una salvación que antes los había eludido. Observando el cambio, Noé sintió que la misericordia de Dios fluía a través de él, un torrente que tocaba los corazones más duros. Si hay uno que se vuelve al Señor, dijo con un fervor renovado, Él no lo desecha, sino que lo acoge con brazos abiertos, y así, en aquel instante de revelación, el cielo pareció calmarse por un breve momento, como si lo eterno estuviera observando. Noé sintió que se desplegaba ante él un diseño más grande, una historia que no solo hablaba de juicio sino de la posibilidad de salvación dentro de la tormenta. Pero el tiempo se acortaba, y cada segundo emblemático apretaba el reloj de la verdad. Pero el tiempo es corto, concluyó Noé. Las oportunidades se desvanecen con la marea. Conviértanse y sean salvos. Recuerden, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La pregunta que queda en el aire es, ¿quién responderá al llamado en este día? Mientras el viento susurraba un eco de antiguas advertencias, un nuevo panorama se formaba en los corazones de algunos, sugiriendo que el plan de Dios se desplegaba en el horizonte. Una decisión estaba por tomarse, y el destino de muchos pendía en la balanza. La tormenta anunciaba mucho más que agua, un milagroso viaje de fe y redención estaba a punto de ser revelado, pues la gran acción divina estaba lista para comenzar. Mientras las nubes negras se arremolinaban como sombras sobre la tierra y la lluvia continuaba su torrente, el corazón de Noé se llenaba de una mezcla de esperanza y angustia. La respuesta de la joven y algunos otros se bañaban comenzaba a calar en su espíritu. ¿Acaso quizás el Señor esté haciendo una obra en medio de esta oscuridad? Se preguntaba en silencio, mientras observaba a los murmullos que creían transformarse en un clamor por salvación. No tenemos tiempo que perder, dijo Noé con firmeza, rompiendo el silencio que había envuelto a la multitud. Cada gota de este diluvio es un llamado a vuestros corazones. Tened fe. El mismo Dios que creó el cielo y la tierra ha prometido cuidar de aquellos que se vuelven hacia Él. Recordad el consejo de Salomón, con todos tus bienes, honra a Jehová, y tus graneros serán llenos. Proverbios 3, 9-10. ¿Cuánto más, si vuestra alma le busca? Un hombre en la multitud, llamado Malquías, comenzó a dar un paso hacia adelante, su semblante desgastado por años de rechazo y desdén. Con la voz entrecortada, preguntó, ¿cómo se puede confiar en él, Noé?
Si este tiempo es para el juicio, ¿qué esperanza puede haber para nosotros? Sus ojos reflejaban una lucha interna, el eco de sus pecados resonando en sus pensamientos. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, respondió Noé, viéndolo fijamente. El amor del Altísimo es como un océano profundo, más vasto de lo que podemos comprender. Como está escrito en el libro de Ezequiel, convertíos y viviréis, Ezequiel 18:32. La puerta de esta arca aún está abierta. Escuchad el clamor de los que piden misericordia, mientras palabras de aliento salían de los labios de Noé, la lluvia caía en cascadas, creando corrientes rápidas que llevaban consigo la desesperación. Algunos empezaron a dudar, buscando el refugio en sus antiguas tradiciones y dioses de barro, mientras que otros alzaban las manos a los cielos, como si pudieran tocar lo divino. No, exclamó Jafet, colocando su mano sobre el hombro de Malquías. Esto no es el final, sino el principio. Si tenemos fe, hay un nuevo amanecer esperando detrás de la tormenta. Recuerden a Abraham, cuando su fe abrumó las dudas y fue contado por justicia. Así debe ser hoy con nosotros, se nos ha prometido que si llamamos a Él, Él nos responderá. La verdad de sus palabras comenzó a penetrar en el corazón de algunos. Vieron en el rostro de Noé la sinceridad de un hombre llamado por Dios, sus ojos eran faros de fe en medio de la tempestad. Entonces, como uno solo, la multitud comenzó a apartar los ojos de las nubes amenazadoras y los dirigieron hacia el arca, un símbolo de la promesa de salvación. En un momento de claridad, la joven que había hablado antes dio un paso adelante, imbuida de fervor. Si Dios está dispuesto a misericordiar a hombre tan quebrantado como yo, que caiga su juicio, mas también su gracia me encuentre. Hoy me vuelvo a Él. Las palabras de la joven resonaron entre los presentes y, como si una chispa divina hubiese encendido una llama, otros comenzaron a unirse a ella. Yo también. Yo también deseo ser salvo. El clamor fue creciendo, un canto de arrepentimiento y esperanza entrelazado con las intensas gotas de lluvia. Mientras esta atmósfera de fe emergía, Noé sintió que el propósito de Dios se afirmaba en su corazón. El sacrificio de mi hijo será por todos los que vengan a mí, susurraba la voz interna que le recordaba las promesas del cielo, pero entonces, de repente, una sombra oscura cruzó el cielo. Un viento violento alzó la voz del trueno, resonando, haciendo que incluso los que habían comenzado a creer se encogieran por el poder del Dios que llamaba. En ese instante, un destello de luz cruzó el cielo, como un aviso y una advertencia. No olvidéis que esta lluvia es una purificación, dijo Noé con una resolución renovada, un acto de Dios que nos llama a un nuevo pacto. Recuerden que Él dio la señal al mundo a través de Noé, pero ¿qué señal habrá esta vez para nosotros? Así, mientras el diluvio caía, el cielo parecía hablar, y la multitud, entre el temor y la esperanza, comprendió que lo que comenzaba como un juicio podía transformarse en una asombrosa manifestación de gracia. En la unión de los corazones resplandece una promesa, no solo el diluvio, sino un nuevo camino de vida está por ser revelado. ¿Qué será este nuevo pacto que Dios está orquestando en la tormenta? Mientras la lluvia caía con creciente intensidad sobre el pueblo, un manto de incertidumbre se extendía aún más entre la multitud reunida. Noé, lleno de fervor y esperanza, comprendía que este era un momento decisivo en el que las decisiones de los corazones podían sellar destinos eternos. Las palabras de arrepentimiento resonaban en el aire como un eco celestial, clamando por la salvación. Este es el momento, exclamó Noé, su voz cortando la tormenta. El diluvio que se avecina no solo trae juicio, sino una oportunidad extraordinaria para renacer. Regresemos al Señor, que su gracia está disponible para todos los que claman. Las lágrimas corrían por los rostros de aquellos que comenzaban a abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo. La joven que había levantado la voz antes se puso de pie nuevamente, llevando su corazón expuesto hacia la multitud. No más huir de la verdad. Hoy me arrepiento de mis pecados. Yo quiero entrar en el arca. Su declaración impulsó a otros a seguir su ejemplo. Uno tras otro,
algunos comenzaron a abandonar sus dudas, el espíritu de la aventura divina comenzó a agitar sus corazones. Amén. Yo también deseo salvación, gritó un aldeano, mientras su voz se unía al clamor de muchos. La multitud iría levantándose por su fe, la sombra de la desesperación empezaba a disiparse a medida que más personas se unían en un clamor colectivo por gracia. El fuego de la esperanza encendió nuevos deseos de rendición. Lo que Dios hizo en el pasado puede hacerse nuevamente, agregó Sem, tocando a su padre. Todos tienen un lugar en el arca de la salvación. Los ecos de fervor llenaron el aire enfurecido por el viento, mientras cada nuevo intento de pacto resonaba más fuerte que las amenazas del cielo. Sentado sobre la piedra, Malquías miraba a su alrededor, sintetizando el cambio en el corazón de la comunidad. Si estoy aquí, señalando a este cielo oscuro, y hay esperanza aún en medio de este diluvio es porque hay un Dios verdadero que nos ama, reconoció, sus ojos brillando con nueva luz. La lluvia ahora golpeaba la tierra con ferocidad. Noé y su familia extendieron los brazos, haciendo visibles las puertas de su arca. Venid, ese es el momento, proclamó enérgicamente. Las puertas están abiertas. Venid, encontrad refugio en la bondad del Altísimo. Él es nuestro Salvador. La multitud, ahora transformada, se acercó al arca, donde la luz comenzaba a brillar intensamente. Desde esa entrada emergía un aroma de vida y redención. Cada individuo llegaba con el corazón palpitante, finalmente intoxicados por el anhelo de perdón. La imagen del arca se convertía en un símbolo viviente, un lugar donde la esperanza cultivaba paz en medio del tumulto. Finalmente, un gran trueno resonó, acompañando la llegada de la caída del último aliento de la tormenta. La multitud entró bajo la guía amorosa y paternal de Noé. Juntos, en unidad, experimentaremos la manifestación de la gloria de Dios, afirmaba mientras observaba cada rostro que se unía en fe. Momentos después, cuando cada corazón estaba dentro del arca, una calma indescriptible recorría el espacio. Noé, junto a su familia, se arrodilló en agradecimiento y adoración, reflejando gratitud por la misericordia del Señor. Hoy, la vida ha triunfado sobre la muerte. Hoy, hemos visto el rostro de nuestra salvación. De repente, una luz resplandeció en el interior del arca, un símbolo de la nueva era que había comenzado. Y mientras las lluvias estancadas golpeaban sin piedad afuera, en el alma de cada uno florecía una gloria silenciosa de libertad. A partir de ese momento, una promesa renovada envolvió sus corazones y, con ello, un nuevo pacto se erguía sobre el diluvio que arrasaba el mundo antiguo. El arco iris, ahora visible tras la tormenta, rompió la oscuridad y brilló como un signo de reconciliación y fe. Este es el pacto eterno que Dios ha establecido, resonó la voz de Noé en total introspección y satisfacción. Nunca más el mundo será destruido por las aguas. Este es el inicio de un futuro lleno de esperanza y propósito. A medida que la tormenta se desvanecía en el horizonte, Noé contemplaba su significado con una paz que solo venía del Creador. La historia de lamentos de su generación se convertía, bajo la gracia, en la semilla para una nueva vida, un nuevo linaje y una nueva relación con el Dios que los había salvado. La promesa eterna comenzaba a florecer. Con su familia a su lado, Noé había sido fiel a la llamada divina. En su corazón, sabía que lo siguiente sería aún más grande de lo que jamás había imaginado, un viaje de esperanza, redención y el eterno propósito del Creador que se desplegaría revelándose con cada gota de lluvia que transformaría en abundancia la nueva tierra. Así comienza la historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas, cada una llena de revelaciones y mensajes poderosos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran la verdad de la palabra de Dios. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final de esta historia, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir y hacer que otros se unan a esta maravillosa aventura espiritual.